Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos, gracias por acompañarme un día más. Hoy vamos a dar continuación al libro del autor y escritor estadounidense Joe Dispenza, Deja de ser tú. Bienvenidos, gracias. Segunda parte, tu cerebro y la meditación. Sexta parte, los tres cerebros, de pensar a actuar y hacer. Comparar el cerebro con un ordenador es útil y es cierto que el tuyo ya tiene todo el equipo necesario para cambiar tu yo y tu vida. Pero, ¿sabes cuál es la mejor forma de usar este equipo para instalar un software nuevo? Imagínate dos ordenadores con un equipo y un software idénticos, uno en manos de un novato y el otro de un informático profesional. El novato apenas conoce las cosas que un ordenador puede llegar a hacer y mucho menos cómo hacerlas. El objetivo de la segunda parte es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones y por qué. Un cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y ser. Si sabes conducir, ya has vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación, pero después ya conducías mejor mientras te fijaras en lo que hacías. Y al final te convertiste en un conductor. Tu mente consciente se trasladó al asiento del copiloto y desde entonces el subconsciente es el que seguramente va al volante la mayor parte del tiempo. Conducir se ha vuelto un acto automático que realizas sin darte cuenta. La mayor parte de lo que has aprendido ha seguido el proceso de pasar de pensar a actuar y hacer. Y son tres las zonas del cerebro que facilitan este estado de aprendizaje. Pero, ¿sabías que puedes pasar directamente de pensar a hacer y que seguramente ya lo has hecho en tu vida? La meditación, la esencia de este libro, este capítulo es una introducción solamente a ella, te permite pasar de pensar en la persona ideal que deseas ser a serlo. Es el secreto de la creación cuántica. Todo cambio se inicia con un simple pensamiento. Podemos crear al instante nuevas conexiones y circuitos neurológicos que reflejan nuestros nuevos pensamientos. Y no hay nada que estimule más al cerebro que el aprendizaje cuando está adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas. Son los afrodisíacos del cerebro. Este acaricia cada señal que recibe de los 5 sentidos. Cada segundo está procesando miles de millones de retazos de información. Analiza, examina, identifica, extrapola, clasifica y archiva información y la recupera cuando la necesitas. El cerebro humano es el mejor superordenador del mundo. Como recordarás, el concepto de la configuración del cerebro es básico para entender cómo puedes cambiar tu mente. Cómo las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. He hablado de la regla de Heth que afirma: las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Los neurocientíficos creían que después de la infancia la estructura del cerebro apenas cambiaba, pero los nuevos descubrimientos revelan que en la adultez muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje, la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Pero lo contrario también es cierto. Las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. Lo que no se usa se pierde. Incluso puedes con el pensamiento, si te concentras en ello, desconectar o eliminar las conexiones no deseadas. Así que puedes desprenderte de eso a lo que te has estado aferrando, que condiciona tu forma de pensar, actuar y sentir.
Tu cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de renovarse y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes, son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. En cierto modo, se da el proceso neurobiológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo, que los neurocientíficos denominan poda y generación. Es lo que yo llamo desaprender y aprender, y nos permite superar nuestras limitaciones actuales e ir más allá de nuestros condicionamientos o nuestras circunstancias. Al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar lo que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser. En lugar de tener la mente un objetivo, no voy a seguir enfadándome por todo y el cuerpo otro, prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado. Unimos la intención de la mente con las respuestas del cuerpo. Y para lograrlo, debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, después hacer algo, cambiar nuestras acciones o conductas para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento y luego memorizar ese sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser, cuando mente y cuerpo son uno, pero al menos contamos con algunas ventajas. Aparte de la neuroplasticidad del cerebro, se podría decir que disponemos de más de un cerebro con los que trabajar. En realidad, tenemos 3. Para ir al grano, en este capítulo describiré solo las funciones de los 3 cerebros, porque son los que nos permiten cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Aunque estudiar lo que el cerebro y otros componentes del sistema nervioso hacen por nosotros es de lo más fascinante, en mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, trato este tema con mayor detalle. Bueno, él describe 3 cerebros, dice que uno es la parte de la neocorteza, que sería el primer cerebro. El segundo cerebro sería el cerebro medio límbico, que es la parte que está como acá atrás a nivel interno. Y el tercer cerebro sería el cerebelo, que es el que está aquí en esta parte de abajo. Los describe de esta manera. El primer cerebro es la neocorteza, que está aquí en la parte frontal, o el cerebro pensante. El segundo cerebro es el cerebro límbico o emocional, que es el que les digo que está acá en esta zona en el medio, ¿no? Que es el responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo. Y el tercer cerebro, que es el cerebelo, que es el que está acá en la parte de atrás, es la sede de la mente subconsciente. Bueno, vamos a empezar a describirlos detalladamente. De pensar a actuar, la neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. La neocorteza, nuestro cerebro pensante, es como la cáscara de una nuez. Constituye la parte neurológica más nueva y avanzada. Es la sede de la mente consciente, de nuestra identidad y de otras funciones cerebrales superiores. El lóbulo frontal, en los capítulos anteriores he hablado de él, es una de las 4 partes de la neocorteza, dijimos acá. La neocorteza es la arquitecta o diseñadora del cerebro. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. Como en esta región es donde se almacena la información sensorial, como lo que vemos y oímos, la neocorteza nos conecta a la realidad exterior. La neocorteza procesa en general los conocimientos y las experiencias. Primero reúnes conocimientos en formas de hecho o de información semántica, conceptos o ideas filosóficas o teóricas aprendidas intelectualmente, con lo que la neocorteza incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos.
Después, en cuanto personalizas o aplicas los conocimientos adquiridos para demostrar lo aprendido, creas una nueva experiencia, con lo que se forman en la neocorteza estructuras de neuronas denominadas redes neurales. Estas redes refuerzan los circuitos de lo que has aprendido intelectualmente. Si la neocorteza tuviera un lema, sería: los conocimientos son para la mente. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado, que existen como potencial para que las apliques en el futuro. Cuando tienes nuevos pensamientos, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Al alterar tus actos rutinarios y tus conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencia en tu vida. Vamos con el segundo cerebro. De situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico, que es el que está acá en el medio, produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. El cerebro límbico, conocido también como el cerebro de los mamíferos, situado debajo de la neocorteza, es la región más desarrollada y especializada del cerebro de los mamíferos no humanos, los delfines y los primates superiores. Considera el cerebro límbico como el cerebro químico o el cerebro emocional. Cuando estás viviendo una experiencia nueva y los sentidos le envían a la neocorteza un torrente de información del mundo exterior, sus redes neurales se organizan para reflejar este acontecimiento. La experiencia enriquece incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. En cuanto estas redes de neuronas se activan con una determinada estructura y en respuesta a la experiencia nueva, el cerebro emocional produce y secreta sustancias químicas en forma de péptidos. Este cóctel químico tiene una particular huella que refleja las emociones que sientes en el momento. Como ya sabes, las emociones son producto de las experiencias. Una experiencia nueva crea una emoción nueva, que envía señales a nuevos genes de nuevas formas. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empiezas a encarnar lo que estás aprendiendo. En el proceso, el cerebro límbico ayuda a formar recuerdos a largo plazo. Puedes recordar cualquier experiencia mejor porque te acuerdas de cómo te sentiste emocionalmente cuando ocurrió. La neocorteza y el cerebro límbico, al interactuar, nos permiten formar recuerdos declarativos. Significa que podemos declarar lo que hemos aprendido o experimentado. Como puedes ver, estamos marcados emocionalmente por experiencias con una gran carga emocional. Todas las personas casadas te dirán dónde se encontraban y qué hacían cuando su pareja les propuso matrimonio. Tal vez mientras tomaban una deliciosa cena en la terraza de su restaurante favorito, sintiendo la agradable brisa de aquella noche de verano y disfrutando de la puesta de sol con una pieza de Mozart como música de fondo. De pronto, su pareja, hincando una rodilla en el suelo, les ofreció un estuchecito forrado de terciopelo negro. La combinación de todo lo que estaban experimentando en aquel momento les hizo sentirse muy distintos de lo habitual. El equilibrio químico interior usual que su yo identitario había memorizado se alteró por lo que vieron, oyeron y sintieron. En cierto sentido, despertaron de su rutina habitual, de los estímulos del entorno que bombardean al cerebro como de costumbre y nos hacen pensar y sentir de manera previsible. La situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente. Quiero volver a repetir esto. La situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente.
Si el cerebro límbico tuviera un lema, sería: las experiencias son para el cuerpo. Si los conocimientos son para la mente y las experiencias para el cuerpo, cuando aplicas los conocimientos y creas una experiencia nueva, le enseñas al cuerpo lo que la mente ha aprendido intelectualmente. Entonces sería poner en práctica. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía. La experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia. Existe una progresión que debe darse. Tienes que adquirir conocimientos y vivirlos, aceptarlos emocionalmente. Si has leído la parte en la que describo cómo puedes cambiar tu vida, has aprendido que es importante adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una experiencia nueva que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debes memorizar este sentimiento y trasladar lo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Ya dispones del equipo necesario para llevarlo a cabo en la tercera región del cerebro de la que hablaré. Vamos con el tercer cerebro, de pensar y actuar, hacer. En el cerebelo, que es esta parte de acá atrás, se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Recuerdas la experiencia tan común que he citado de que a veces no nos acordamos de un número de teléfono, de un PIN o de la combinación de un candado, pero sin embargo podemos marcarlo con los dedos de una forma automática porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro? Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que has memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se ha convertido en una habilidad o en un hábito. Al alcanzar este nivel de destreza, has pasado de un estado del ser. Has pasado a un estado del ser. Has activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar tu vida, el cerebelo, la sede del subconsciente. El cerebelo, la parte más activa del cerebro, está situado en la parte posterior de la cavidad craneana. Considéralo como el microprocesador y el centro de memoria del cerebro. Cada neurona del cerebelo tiene la posibilidad de conectar con al menos 200,000 y hasta 1,000,000 de otras neuronas para procesar el equilibrio, la coordinación, el sentido del lugar que las partes del cuerpo ocupan en el espacio y la ejecución de movimientos controlados. En el cerebelo se almacenan acciones y habilidades sencillas junto con actitudes memorizadas, reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas y reflejos y habilidades inconscientes que adquirimos y memorizamos. Procesa una cantidad asombrosa de recuerdos y descarga fácilmente diversas clases de información aprendida en estados programados de la mente y el cuerpo. Cuando te encuentras en un estado del ser, empiezas a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es cuando el cerebelo entra en juego, convirtiendo este nuevo estado en parte implícita de tu programación subconsciente. El cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos. Significa que has hecho o practicado algo tantas veces que lo haces sin darte cuenta y ya no tienes que pensar en ello. Es un acto tan automático que te cuesta declarar o describir cómo lo realizas. En este punto, la felicidad, o sea, cual sea la actitud, conducta, habilidad o rasgo en el que te has estado centrando y repitiendo mental o físicamente, se convierte en un programa memorizado de manera innata del nuevo yo. Pondré un ejemplo de la vida real para que veas en la práctica cómo estos tres cerebros nos hacen pasar de pensar a actuar y hacer.
En primer lugar, veremos cómo a través del repaso mental consciente del cerebro pensante, la neocorteza usa los conocimientos adquiridos para activar nuevos circuitos de nuevas formas y crear así una nueva mente. El pensamiento crea a su vez una experiencia y esta, por medio del cerebro emocional, el límbico, produce una nueva emoción. El cerebro pensante y el cerebro emocional hacen entonces que el cuerpo cree una nueva mente. Y en último lugar, si llegamos al punto en que mente y cuerpo funcionan como una unidad, el cerebelo nos permite memorizar un nuevo yo neuroquímico y ahora nuestro nuevo estado del ser ya es un programa innato en nuestro subconsciente. Ejemplo de la vida real de los 3 cerebros en acción. Para ver estas ideas en la práctica, supón que hace poco leíste varios libros que contenían pensamientos sugerentes sobre la compasión. Una obra del Dalai Lama, una biografía de la Madre Teresa y un relato sobre la labor de San Francisco de Asís. Esta información te ha permitido pensar de distinta forma de la habitual. La lectura de estas obras ha creado nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro pensante. Básicamente, has aprendido sobre la filosofía de la compasión por medio de las experiencias de otras personas y no de las tuyas. Además, has conservado estas conexiones neurales al repasar a diario lo aprendido. Te ha fascinado tanto que ahora tus amigos incluso te admiran porque les estás solucionando sus problemas con tus consejos. Te has convertido en el gran filósofo. En el plano intelectual sabes a la perfección de lo que estás hablando. Pero mientras conduces de vuelta a casa, tu mujer te llama para decirte que tu suegra os ha invitado a cenar de aquí a 3 días. Irritado, aparcas en la cuneta pensando que desde que te hirió hace 10 años con uno de sus comentarios, no la puedes tragar. Te vienen a la cabeza una larga lista de razones. Nunca te ha gustado su forma dogmática de hablar, su costumbre de interrumpir a los demás, su olor y ni siquiera los platos que cocina. Cuando estés cerca de ella, el corazón se te acelera. Aprietas las mandíbulas, la cara se te crispa, el cuerpo se te tensa, te sientes nervioso y te mueres de ganas de levantarte de la silla y largarte. Sentado en el coche, recuerdas los libros que leíste sobre la filosofía de la compasión y cavilas en lo que has aprendido teóricamente. De pronto te dices, igual si intento aplicar lo que he leído en esos libros, podré tener una nueva experiencia con mi suegra. ¿Qué he aprendido en ellos que pueda poner en práctica para cambiar el resultado de esta cena? ¡Wow! Cuando te planteas aplicar lo aprendido con tu suegra, ocurre algo maravilloso. Decides no reaccionar a ella con tu serie habitual de programas automáticos. Reflexionas en quién no quieres seguir siendo y en quién quieres ser. Te preguntas, ¿qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando la vea? Y esta pregunta quiero volverla a hacer porque me viene también a mí, justo. ¿Qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando la vea? Tu lóbulo frontal empieza a calmar los circuitos neurales asociados a tu antiguo yo. Estás comenzando a eliminar tu antiguo yo para no identificarte más con él. Y lo estás haciendo porque tu cerebro ya no se activa igual que antes, ya no estás creando la misma mente. Después, repasas lo aprendido en los libros para planear cómo quieres pensar, sentir y actuar con tu suegra. Te preguntas, ¿cómo puedo cambiar mi conducta, mis acciones y mis reacciones para que mi nueva experiencia me produzca nuevos sentimientos?
Te imaginas saludando y abrazando a tu suegra, preguntándole sobre los temas que más le interesan y diciéndole lo bien que le sienta el nuevo peinado o las gafas que se ha comprado. Mm. Durante los siguientes días, mientras repasas mentalmente tu nuevo yo ideal, o sea, hay que repasarlo. Hay que en la cabeza estar repasando continuamente cómo me gustaría actuar, cómo me gustaría reaccionar, qué actitudes me gustaría tener con esa persona o ante esa situación para ir alimentando a nivel consciente eso que yo deseo o esa forma nueva que yo deseo tener. Está muy bueno esto, hay que empezar a aplicarlo. Necesariísimo. Bueno, continúo con el libro. Durante los siguientes días, mientras repasas mentalmente tu nuevo yo ideal, sigues instalando más hardware neurológico para tener los circuitos adecuados, un programa nuevo de software cuando te relaciones con tu suegra. Para la mayoría de personas, pasar de pensar a actuar es como estimular a los caracoles a acelerar el paso. Nos gusta vivir en el reino intelectual y filosófico de nuestra realidad, identificarnos con los sentimientos reconocibles y memorizados del yo al que nos hemos acostumbrado. Pero al abandonar viejos hábitos mentales, interrumpir las reacciones emocionales habituales, eliminar los actos reflejos y planear y repasar mentalmente una nueva forma de ser, estás aplicando lo aprendido y creando una nueva mente. Estás recordándote a ti mismo quién quieres ser. Pero existe otro paso más del que ahora te hablaré. ¿Qué sucede cuando empiezas a observar la personalidad de tu antiguo yo relacionado con los pensamientos, las conductas y las emociones que te despierta tu suegra? En cierto modo, te has metido en el sistema operativo del subconsciente, donde residen esos programas y los has observado. Cuando eres consciente de cómo te estás comportando o te das cuenta de ello, eres consciente de tu yo inconsciente. Cuando te imaginas psicológicamente una posible situación antes de vivirla, la cena inminente, empiezas a renovar tus circuitos neurales como si la situación, ser compasivo con tu suegra, ya estuviera ocurriendo. En cuanto estas redes neurales empiezan a activarse juntas, el cerebro crea una imagen, una visión, un modelo o lo que yo llamo un holograma, una imagen multidimensional que representa el yo ideal que deseas ser. En cuanto se crea, haces que aquello en lo que estabas pensando sea más real que ninguna otra cosa. Tu cerebro interpreta el pensamiento como la experiencia y actualiza la materia gris como si ya hubiera ocurrido. Encarnar el conocimiento a través de la experiencia. Enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. Al cabo de poco llega el día y te descubres cenando sentado frente a la buena de tu suegra. En lugar de subirte por las paredes cuando se comporta como de costumbre, manteniendo la calma, recuerdas lo aprendido y lo pones en práctica. En vez de juzgarla, atacarla y detestarla, haces algo totalmente distinto. Viviendo el momento presente, como te aconsejan los libros, abres tu corazón y escuchas con atención lo que tu suegra dice. Ya no sigues anclándola en su pasado. Wow, esta parte de verdad que está muy fuerte, pero hermosa. Justo me viene y me atraviesa a mí en estos momentos. Y bueno, vamos a irlo aplicando de a poco, pero yo creo que es lo que yo siempre digo. Suena muy fácil, pero no es tan fácil. Pero lo importante es empezar. Siempre yo creo que lo importante es empezar, siempre lo importante es intentarlo, es no decir, no, esto es imposible,
o decir esto no se puede o yo no soy capaz. No, no, no. Podemos y está demostrado científicamente que podemos hacer todo lo que queramos, podemos lograr todo lo que anhelemos, lo que imaginemos, lo que nuestra mente empiece a alimentar. Así que se puede, se puede. Continuemos con el libro. ¿Y quién lo iba a decir? Al cambiar de conducta y controlar tus impulsivas reacciones emocionales, creas una nueva experiencia con tu suegra. El cerebro límbico se activa entonces para fabricar una nueva mezcla de sustancias químicas que producen una nueva emoción y de repente sientes compasión por tu suegra. La ves tal como es, incluso ves en ella aspectos de ti. Los músculos se te relajan, sientes que tu corazón se abre y respiras de manera profunda y libre. Aquel día te sentiste tan bien que ese estado aún te dura. Ahora, inspirado y sin prejuicios, descubres que quieres de verdad a tu suegra. Mientras asocias este nuevo sentimiento interior de buena voluntad y amor con esta persona de tu realidad exterior, vinculas el sentimiento de compasión con tu suegra. Formas un recuerdo asociativo. En cuanto empiezas a sentir la emoción de la compasión, en cierto modo le acabas de enseñar químicamente a tu cuerpo lo que tu mente sabía filosóficamente, con lo que se activan y cambian algunos de tus genes. Ahora has pasado de pensar a actuar. Tus conductas coinciden con tus intenciones conscientes. Tus acciones son coherentes con tus pensamientos. La mente y el cuerpo van en la misma línea y trabajan juntos. Has hecho exactamente lo que aquellas personas hicieron en esos libros. Al aprender intelectualmente la compasión con el cerebro y la mente y después de mostrar este ideal en tu entorno a través de la experiencia, encarnas este sentimiento elevado. Has preparado tu cuerpo para coordinarse con una nueva mente de la compasión. Mente y cuerpo trabajan juntos. Has encarnado la compasión. En cierto modo, la palabra se ha hecho carne. Muchísimas gracias. Chau, chau.